Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Vamos a continuar nuestra clase de Sagrada Escritura en la materia del Evangelio según San Mateo. Esta es una clase que había quedado pendiente de la semana pasada, que por causas de fuerzas mayores no pude subirla. Y bueno, pues hoy vamos a darle continuidad. Ya la próxima semana, primeramente Dios, retomamos Historia de la Salvación y nuevamente el Evangelio de San Mateo. Vamos a comenzar pues nuestra clase, no sin antes agradecerle al Señor. Vamos a hacer nuestra oración. En este caso muy particular, yo quiero que en esta oración pidamos de manera especial por aquellas familias que perdieron a sus seres queridos en este accidente fatal que en esta semana sucedió, pues que todos nos enteramos a través de los medios, en esa autopista que conduce de Nayarit a Guadalajara. Vamos a pedirle al Señor, sobre todo, que les dé la fortaleza a esas familias que cayeron en desgracia, en la pérdida de un ser querido de manera abrupta, de manera muy prácticamente, pues diríamos nosotros, de una forma muy dramática. Vamos a pedirle sobre todo pues al Señor que les dé esa fortaleza para que puedan salir y puedan superar esa pérdida. También vamos a pedirle al Señor en esta oración que nos ayude sobre todo a entender cuál es nuestra misión como cristianos en este siglo XXI que nos ha tocado vivir, en este mundo que se convulsiona a sí mismo. Hoy vamos a comenzar prácticamente el segundo discurso de nuestro Señor Jesucristo según el esquema del Evangelio de Mateo, y precisamente se nos habla del envío de estos discípulos y la entrega que tienen que llevar a cabo estos discípulos. Entonces también vamos a pedirle al Señor en esta oración que sepamos nosotros reconocer cuál es nuestra misión y cuál es nuestro papel en este mundo que estamos viviendo. Y de igual manera le pedimos perdón al Señor por todas aquellas faltas que hayamos cometido de manera voluntaria o involuntariamente. Seamos honestos con nosotros mismos y reconozcamos nuestra fragilidad humana y la dependencia que tenemos hacia ese Dios de bondad, de amor, de misericordia, y pidámosle pues perdón también por todas esas faltas. Bien, pues con estos muy buenos propósitos que nos hemos propuesto, decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, Señor, que iluminas la noche y haces que después de las tinieblas amanezca nuevamente la luz. Haz que durante la noche que ahora comienza nos veamos exentos de toda culpa y que al clarear el nuevo día podamos reunirnos otra vez en tu presencia para darte gracias nuevamente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo los invito que vayamos a nuestro manual. Vamos a buscar nuestro manual y vamos a la página, en la página 13, ya al final nos viene la estructura del Evangelio de Mateo. Recuerden que estamos estudiando el Evangelio de San Mateo y aquí se nos viene la estructura. En la página 13 nada más viene el título, pero a partir de la página 14 nos viene prácticamente cómo está estructurado el Evangelio de Mateo. Dice en la página 14, Mateo compone cuidadosamente su Evangelio, pero resulta más difícil de captar la estructura de la obra en su conjunto. Es un tema muy discutido. Vamos a estudiar las opiniones más representativas. Se trata de una cuestión muy importante porque la forma de entender la estructura literaria suele ir acompañada de opciones metodológicas y teológicas. Bueno,
Yo creo que a estas alturas nosotros ya entendemos que cada autor de cada libro de la Biblia evidentemente tuvo un objetivo muy claro a la hora de escribir su libro. Y evidentemente pues también le dio alguna estructura. En la actualidad, la mayoría de los especialistas se han dado a la tarea de estructurar cada libro de la Biblia, aunque a algunos de pronto no se les encuentra una estructura o una hilación, como es el caso de libros del Antiguo Testamento, como es el caso del libro de Proverbios o del libro del Eclesiástico, ¿verdad? O incluso el libro de Levítico, que cuesta trabajo como estructurarlo. No pasa lo mismo con los libros del Nuevo Testamento, particularmente las cartas paulinas, que nosotros vemos que tienen una estructura visible. Pues una introducción, viene después el cuerpo de la carta y la despedida. Generalmente así es como vienen estas cartas. En el caso de los evangelios también ha sido fácil estructurarlos gracias al análisis interno que se le va haciendo a cada libro. En el caso del Evangelio de Mateo, bueno, como se dice, se ha discutido muchas estructuras. Es más, probablemente cada exégeta pueda encontrar alguna estructura particular. Nosotros aquí tenemos dos opciones, son dos opciones. La primera que tenemos es una estructura geográfico-cronológica. Otra estructura que tenemos es una estructura basada en los 5 discursos. Y es en esta en la que yo me quiero detener, porque es así como hemos venido estudiando el Evangelio de San Mateo, tomando como base esta estructura. Así que bueno, vamos a darle una relectura a la página 14, donde dice estructura basada en los 5 discursos. Dice, el autor que más ha influido en la investigación sobre la estructura del Evangelio de Mateo es B. W. Bacon. Estamos hablando de un teólogo que se llama Benjamin Wisner Bacon. Este teólogo protestante del siglo pasado nace en 1860 y muere por allá en 1932. Considera que Mateo depende de Marcos y depende de Q. Yo creo que aquí ya habíamos nosotros también apuntado al principio que hacíamos la introducción al Evangelio de Mateo, que a la hora de escribir el autor sagrado este Evangelio no parte de cero. Decíamos que ya tiene una literatura preexistente y en este caso pues tiene el Evangelio de Marcos, pero también tiene otra fuente. ¿Cuál es esa otra fuente de la que depende el Evangelio de Mateo? La llamada fuente Q. ¿Y qué es la fuente Q? Bueno, recordándolo así rápidamente, la fuente Q son dichos y hechos de Jesús que estaban en boga de la comunidad de aquella época. No podríamos hablar de un documento en sí, no estamos hablando de que era un libro, no. Simplemente era una colección de dichos y hechos de Jesús. Y estos dichos y hechos de Jesús sueltos, podríamos decirlos, también le sirvieron al autor del Evangelio de Mateo para escribir su obra. Pero además se ha encontrado en el Evangelio de Mateo otra posible fuente. ¿Cuál sería? Nosotros la hemos calificado con una F y una P, es decir, una fuente propia. ¿Cuál sería la fuente propia de Mateo? Por ejemplo, bueno, Mateo es el primero que nos habla de la infancia de Jesús, cosa que no hace Marcos. Entonces, al no encontrarlo en Marcos, entonces nos hace pensar que Mateo tuvo otra fuente. Por eso hablamos de una fuente propia. Este esquema yo ya se los había pasado por ahí en una imagen para que más o menos tengamos claro cómo, de qué fuente se sirvió el Evangelio de Mateo. Ahora, por poner una cifra, nada más por poner una cifra, podríamos decir lo siguiente. El Evangelio de Mateo, de un 100% de su contenido, el 50% lo está tomando de Marcos. Claro que va a hacer algunos retoques, algunas modificaciones, pero el 50% depende de Marcos.
un 25% depende de la llamada fuente Q. Y el otro 25%, para que nos dé el 100%, depende de su fuente propia de investigación. Bueno, siguiente página, página 15. Dice que este autor, considera que Mateo depende de Marcos y Q, pero hace una estructura totalmente diferente y propia. El dato de partida y fundamental es la existencia de 5 discursos. ¿Qué quiere decir? Que este teólogo protestante leyó desde el capítulo 1 hasta el último capítulo del Evangelio de Mateo de manera detallada, y él encontró que en este escrito hay 5 discursos. Es lo que está diciendo aquí. Concluye que Mateo consta de 5 libros, cada uno de los cuales comporta una sección narrativa seguida de un discurso que concluye con la frase estereotipada: y sucedió cuando Jesús terminó estas palabras. Por eso yo les había dicho, fíjense en su Evangelio de Mateo. Vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículo 28. Voy al Evangelio de Mateo. Miren, capítulo 7, versículo 28 dice: cuando Jesús terminó este discurso, ahí hay una demarcación, y luego en el capítulo número 11, versículo 1, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, ahí está otra demarcación, y luego me voy al capítulo número 13, versículo 53, Mateo capítulo 13, versículo 53, dice: cuando Jesús terminó estas parábolas, partió de ahí termina otro, y luego nos vamos al capítulo 19, versículo 1, cuando Jesús terminó de pronunciar estos discursos. Y por último, en el capítulo número 26, versículo 1, cuando Jesús terminó todos estos discursos, dijo a sus discípulos. Por lo tanto, según este teólogo protestante de apellido Bacon, dice que el Evangelio de Mateo consta de 5 libros o 5 discursos. Y la estructura la tenemos aquí en la página 15. Dice, la estructura de Mateo según Bacon es la siguiente. Tenemos un preámbulo, que sería el capítulo 1 y capítulo 2 de Mateo. Y luego viene el libro primero. El libro primero tiene 2 incisos, A y B. Una introducción narrativa. Capítulo 3 y capítulo 4 de Mateo serían como esa sección narrativa para entrar al discurso. El primer discurso, capítulo 5 al capítulo 7. Este capítulo 5 y capítulo 7 es el que nosotros ya leímos precisamente. Y luego tenemos otro, libro segundo, que se titula El Apostolado. Nuevamente, un inciso A, una introducción narrativa, capítulo 8, capítulo 9, esa es la sección narrativa, y luego tenemos el inciso B, que será el discurso. Aquí es donde nosotros vamos a entrar el día de hoy, en el capítulo número 10 del Evangelio de San Mateo. Por eso, pues para mí fue muy importante que le diéramos una revisada a nuestro manual para que estuviéramos precisamente al día con esto que estamos hablando. Por lo tanto, tenemos que dejar en claro qué hemos estudiado hasta el día de hoy del Evangelio de Mateo. Bueno, el capítulo 1 y el capítulo 2, que es el preámbulo, y ya leímos el primer discurso o el primer libro de Mateo. ¿Que abarca cuáles? Bueno, el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Hoy vamos a entrar entonces, como les acabo de decir, al segundo discurso de Jesús. Y vamos a comenzar
en el capítulo 9, versículo, déjenme lo busco aquí rápidamente, capítulo 9, versículo 35. Miren, este segundo discurso de Jesús, que es prácticamente todo el capítulo 10, prácticamente ese es el segundo discurso de Jesús, se encuentra dividido, vamos a ponerlo así, estructurado, por dos, en este caso se le conocen sumarios. Vamos a ver el primero. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Ese es un sumario o una inclusión. Y la otra la encontramos en el capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en los pueblos. Entonces, capítulo 9, versículo 35, capítulo 11, versículo 1, son como el marco, ¿sí? Y en el centro se va a encontrar el segundo discurso de Jesús, que es precisamente, según el manual, en la página 15, que acabo de ver aquí rápidamente, que les acabo de compartir, el segundo discurso de Jesús se llama el apostolado. Y aquí en esta Biblia, que aprovecho para presentarles esta nueva edición bíblica, ya no estoy manejando la Biblia de América, ahora estoy manejando esta nueva edición bíblica que se llama Biblia de la Iglesia en América. Esta es una edición que tiene apenas un año, el año pasado la editaron, y es una Biblia que me ha parecido muy, muy interesante. No quiero decir completa porque todas están completas, pero sí una Biblia que desde mi punto personal es una Biblia que está muy bien elaborada, naturalmente tomado de los textos originales, está muy bien estructurado. O sea, es una Biblia que la verdad me llamó mucho la atención y es una Biblia que ya estamos empezando a recomendar en las escuelas bíblicas. Entonces, repito, Biblia de la Iglesia en América. Es de una editorial que se llama PPC. Entonces, esta es una Biblia muy buena que yo les recomiendo y es en esta en la que yo voy a comenzar entonces a leer el segundo discurso de Jesús. Bien, vuelvo a leer el capítulo 9, versículo 35. Ya les dije, este es un sumario. Este sirve como para unir el capítulo siguiente con los precedentes, es como un eslabón. ¿Qué dice el capítulo 9, versículo 35? Dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Esto podríamos entenderlo también como un resumen de la acción de Jesús, pero bíblicamente se le conoce como un sumario. Y luego ya voy a entrar al versículo 36 y 38 propiamente del capítulo 9. Aquí nos encontramos con dos dichos de Jesús. Repito que el autor del Evangelio de Mateo tiene como fuente la llamada Q. ¿Y qué es la fuente Q, dijimos? Dichos y hechos de Jesús. Dichos y hechos de Jesús que el autor sagrado va a tomar y los va a ir acomodando de manera estratégica para lo que a él le interesa desarrollar en su escrito. Estos dos dichos, el primero dice así: al ver a la multitud, Jesús se compadeció de ella porque estaban cansados y abandonados como ovejas sin pastor. Ese es el primer dicho de Jesús aquí en este versículo número 36. El segundo dicho dice así: entonces dijo a sus discípulos:
la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso, rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. Palabra del Señor. Voy a explicar el primer dicho. Evidentemente, lo que nos quiere demostrar aquí el autor sagrado, o lo que quiere demostrar a sus interlocutores, a veces uno se confunde, y lo acabo de hacer, pero es que así fuimos adoctrinados, ¿verdad? Porque de pronto leemos el Evangelio y decimos, es que el Evangelio me dice esto, el Evangelio me dice aquello, y hay que dejarlo bien claro, o sea, el autor sagrado, cuando escribió su Evangelio, lo hizo para una determinada comunidad con una determinada problemática. No fue hacia nosotros porque, para empezar, ni siquiera por la mente le pasaba al autor sagrado que nosotros fuéramos a existir. Así que él escribió para sus contemporáneos. Por lo tanto, la comunidad que leyó el Evangelio de Mateo, ¿qué es lo que pretendía el autor sagrado al decirles esto? Al ver a la multitud, Jesús se compadeció de ella porque estaban cansados y abandonados como oveja sin pastor. Es decir, estos dos dichos sirven como una pequeña introducción para el siguiente discurso de Jesús. ¿Cuál es el siguiente discurso de Jesús? El envío. Jesús va a enviar a sus discípulos a que vayan a todas las aldeas vecinas a anunciar precisamente que el reino de los cielos se está aproximando. En eso consiste el mensaje. Por lo tanto, este primer dicho tiene una idea fundamental. ¿Cuál es? A esas comunidades que van a ir, a esas comunidades que ustedes se van a adentrar, son comunidades que necesitan del amor, que necesitan de la misericordia de Dios. Esto es lo que está tratando de decirles el autor del Evangelio de Mateo a sus oyentes. Si van a ir a alguna comunidad, entiéndanlo que esa comunidad ha sido decepcionada, esa comunidad ha quedado al margen por sus propios dirigentes religiosos y por lo tanto, en una imagen, dice Jesús, son como ovejas sin pastor. Entonces, al ser una oveja sin pastor, es una oveja que requiere de mayor cuidado, de mayor explicación, de mayor atención, etc. Esto es lo que está implicando aquí. Vamos al segundo dicho. El segundo dicho dice así: entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso, rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. Es un llamado a que la comunidad a la que se dirige Mateo sea una comunidad orante. A fin de cuentas, es un proyecto de Dios, no es un proyecto personal, no era un proyecto del autor del Evangelio de Mateo, es un proyecto de Dios. Y por lo tanto, está tratando de decirle a la comunidad cristiana que ruegue por medio de la oración a Dios para que suscite, para que despierte corazones que quieran sumarse a la causa. Así como para nosotros el día de hoy, esto es válido, estos dos dichos son válidos. El primero, nosotros tenemos que entender que en el mismo momento en que fuimos bautizados, fuimos incorporados al cuerpo místico de Cristo y por lo tanto hemos sido también involucrados en la misión de Cristo. ¿Y cuál fue la misión de Jesús? Anunciar, proclamar que el reino de Dios, que es su Padre, se está acercando. Por lo tanto, nosotros, al igual que Jesús, tenemos que ir.
tenemos que llevar este mensaje de salvación a todos. ¿Por qué? Porque la imagen que presenta Jesús, vemos a esas personas como ovejas sin pastor. Y además reconocer que el trabajo que tenemos frente a nosotros es un trabajo titánico, es una labor que muy difícilmente se podría abarcar. Por lo tanto, rogarle, pedirle a Dios a través de la oración que suscite corazones que quieran sumarse a esta revolución evangelizadora. Cada uno naturalmente en el lugar donde el Espíritu Santo nos ha colocado. Yo les he dicho más de una vez, casados como casados, solteros como solteros, viudos como viudos, separados como separados, en fin, donde el Espíritu del Señor nos ha colocado, desde ahí tenemos que pedirle al Señor que suscite corazones para que de una vez por todas este anhelo de Jesús, este sueño de Jesús se vea realizado, se vea cumplido. ¿Y cuál es ese? Anunciar el reino de Dios. Bien, ahora ya pasamos al capítulo número 10. En el capítulo número 10 dice: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Aquí en el capítulo 10, versículo 2, prácticamente encontramos por primera vez el nombre de los apóstoles. Vean cómo ya leímos el capítulo 1, 2, 3 de Mateo y nunca se había detenido el autor a mencionar a estos 12. Aquí ya se nos está hablando del nombre de los 12 apóstoles, pero hay algo muy interesante. Dice el versículo 1 que Jesús prácticamente les está transmitiendo, ¿sí? Podríamos decir los mismos poderes que Jesús tiene, que son, dice, expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Es decir, lo que nosotros vimos hacer a Jesús en el capítulo 8 y en el capítulo 9 del Evangelio de Mateo, que nada más él lo hacía, ahora ese poder sanador de Jesús se lo está transmitiendo a sus discípulos. Es una manera de decir el autor sagrado a la comunidad cristiana a la que él se dirige, que todo aquel que se identifica con Jesús tiene que tener estas mismas cualidades, es decir, tiene que tener estas mismas capacidades de curaciones, de sanaciones. Ahora bien, a partir del versículo 5 viene propiamente el mensaje del envío, qué es lo que van a hacer. Pero sí es muy importante que nosotros entendamos esto. Estos 12 discípulos van a ir a una misión, pero esta misión a la que ellos van es una misión muy clara. Demostrar, manifestar que el mesianismo que tanto se estaba esperando se ha hecho presente a través de Jesús. Y estos lo van a hacer y lo van a manifestar a través de su actuar como Jesús. Por eso es que Jesús les está dando los poderes para sanar, para expulsar espíritus, etcétera, etcétera. Porque es una misión en la que se va a ver involucrado el mesianismo. Acuérdense que ya habíamos dicho que dentro de la literatura judía, una de las maneras de entender que el mesianismo se está haciendo presente, pues es precisamente ver esas acciones portentosas de parte de Dios.
Así pues, los discípulos tendrán esas mismas características, pero sobre todo no es para potenciarse ellos, sino para potenciar a Dios. Dios se ha hecho presente a través de Jesús como el Mesías, como el ungido. Y ya a partir del versículo 5 hasta el versículo 15 del capítulo 10, ya está propiamente la misión que van a desarrollar. Voy a leerles pues a partir del versículo 5, dice: Jesús envió a los 12 con estas instrucciones. No vayan a lugares de paganos, ni entren en pueblos de samaritanos, sino diríjanse más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Lo que han recibido gratis, entréguenlo también gratis. No lleven oro, ni plata, ni dinero en sus bolsillos, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y quédense allí hasta que se vayan. Saluden al entrar en una casa, y si esta casa es digna, que la paz permanezca en ella, sino que esa paz vuelva a ustedes. Cuando alguien no lo reciba ni escuche sus palabras, al salir de esa casa o ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del juicio será más soportable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Palabra del Señor. Bien, entonces estamos ante el mensaje de envío. Aquí es propiamente lo que van a hacer y lo que van a decir. La segunda parte viene la entrega, porque va implícita. Si yo soy enviado a una misión, tienes que saber que esa misión no del todo va a ser favorable, porque posiblemente te vas a encontrar con algunos problemas, o te vas a encontrar con algunas dificultades, o te vas a encontrar con alguien que no está de acuerdo en tu manera de pensar y puede incluso atacarte. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, una cosa es el envío y otra cosa es la entrega. La entrega implica que se van a adentrar a un ambiente hostil. Y en un ambiente hostil son capaces de todo. Eso será la segunda sección que vamos a leer, que sería del versículo 16 en adelante. Ahorita nada más estamos en el mensaje. Jesús ya los capacitó, ahora los va a enviar. ¿Qué es lo que van a hacer? Dice, primero, no vayan a lugares paganos ni a pueblos de samaritanos. Bueno, pues esto es una realidad para el autor del Evangelio de Mateo. La realidad para el autor del Evangelio de Mateo es que Jesús tiene en su mente y en su corazón algo muy claro. Tiene que reunir al pueblo de Israel. No es que no le importen los demás pueblos. Claro que le importan. Pero él entiende que la misión de Jesús, en primer lugar, es reagrupar nuevamente al pueblo de Israel. Esa es la prioridad, vamos. Ya en un segundo momento, sí, iremos a los samaritanos, iremos a los paganos, etc. Pero en primer lugar es a este pueblo. Hay que rescatar a este pueblo. ¿Qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Dice, vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. Entonces, anunciar que está llegando el reino de los cielos, lo hemos dicho aquí muchas veces, no bastaba con llegar, tocar la puerta y decirles a aquellos judíos, oye, pues quiero hablarte de que el reino de los cielos ya está aquí. No, sino que tiene que haber una transformación para que estos puedan penetrar en aquellos corazones aturdidos o aquellos corazones cerrados
tiene que haber un testimonio para que puedan creer el mensaje de Jesús. Por eso es muy importante lo que dice el capítulo 10, versículo 1. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. Es decir, tiene que haber una plena identificación con ese Jesús, pero plena identificación para que tú puedas tener todos estos dotes, para que tú puedas tener todas estas cualidades, para que tú puedas tener todo este poder sanador. Tiene que haber una verdadera comunión con Jesús. Se los voy a explicar tomando el Evangelio de Marcos, que ya estudiamos. En el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, ustedes se acordarán que se nos habla del momento en el que Jesús subió a una montaña y por allá se transfiguró. De regreso, o sea, de bajada, ya cuando van a llegar con los demás discípulos, porque recuerdan ustedes que el Evangelio de Marcos dice que nada más iba Pedro, Santiago y Juan. Entonces, a 12 quítale 3, pues estamos hablando que los otros 9 se quedaron abajo. Cuando Jesús llega y se encuentra con aquellos otros 9 discípulos que dejó, están en un debate. No pueden sanar al hijo de un padre de familia que está ahí. Y entonces este padre de familia, al verse defraudado por parte de los discípulos de Jesús, le dice: si tú puedes, sánalo, porque tus discípulos no han podido. Y entonces de pronto Jesús como que se enfada porque le dice: bueno, ¿cómo es eso de que sí puedo? El punto es que Jesús sana a este joven, expulsa a ese demonio que poseía a este joven, y los discípulos se quedaron asombradísimos, que incluso le preguntan a Jesús: ¿por qué tú pudiste y nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Y Jesús dice en el Evangelio: estos espíritus se expulsan solo por medio de la oración. Bueno, cualquiera de nosotros diría: ¿quiere decir que entonces los discípulos no oraban? Claro que sí. Pero aquí el autor sagrado lo que está tratando de decir es lo siguiente, nota importante. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía de estar en una comunión. Jesús venía de estar en un pleno contacto, en una plena identificación con Dios, que es su Padre. Acuérdense de aquella voz que salió de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Entonces, el hecho de que Jesús esté totalmente amalgamado a ese Dios que es su Padre, le da la fortaleza para expulsar ese demonio que los discípulos no pudieron. Entonces, ¿qué nos quiere decir ahí el autor del Evangelio de Marcos? Algo muy importantísimo. Tú y yo también tenemos poder para sanar, pero ese poder para sanar, para aliviar, para curar, etc., va a estar condicionado en la medida que yo esté plenamente identificado con Jesús. Ese es el punto central. Esto es lo que también el autor del Evangelio de Mateo quiere imprimir en la mente y en el corazón de aquella comunidad a que él se dirige. Claro que la comunidad cristiana a la que se dirige Mateo es una comunidad que sabe, que conoce, que ha habido misioneros itinerantes en la Palestina, tanto en el sur como en el norte. Claro que había misioneros. Nada más que lo que pretende el autor del Evangelio de Mateo es crear en la mente de sus interlocutores una conciencia cristiana. Estos mensajeros tienen que ser identificables con Jesús. Vamos, como lo dice San Pablo en una de sus cartas, si no me equivoco es la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 5, voy a citar de memoria, si no me equivoco dice San Pablo: tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo. Por eso el día de hoy cuesta mucho llamarnos cristianos, porque sí, es muy bonito, sí soy cristiano, sí, pero solo de palabra. Porque si realmente fuéramos auténticos y verdaderos cristianos, tendríamos una sociedad distinta.
preguntarnos, ¿no? ¿Dónde somos cristianos también? Yo creo que más de alguna vez les he dicho, miren, el verdadero cristiano es dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Precisamente el testimonio es fundamental. Hay una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís, que en alguna ocasión les compartí yo por ahí. Decía Francisco a sus frailes: vayan a evangelizar. Y si es necesario, hablen. Cuando yo escuché esta frase por primera vez, dije, no cabe duda hasta dónde nos hemos quedado dormidos. Porque Francisco entendió, a Jesús por supuesto, Francisco entiende que la manera de evangelizar más efectiva es a través del testimonio, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras manera de expresarnos, de tratarnos. Ese es el mejor testimonio, más que decirle a aquella persona, mira, lee la Biblia. Yo creo que aquella persona que nosotros queremos pastorear o que queremos catequizar es una persona que tal vez ya está harta de que le digamos, reza, lee la Biblia. Yo creo que eso ya la tenemos enfadada. Esta persona lo que quiere es ver que lo que tú le estás diciendo sea coherente. En el momento en que nosotros seamos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, la otra persona sí que se va a cuestionar y muy probablemente dirá, estoy haciendo las cosas mal. Pero es muy importante el testimonio. Por eso, aquí lo que nos está diciendo el capítulo 10, dice, vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. En una aplicación práctica para la iglesia del siglo XXI, este imperativo sigue vigente. Vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos. De cada uno de nosotros dependerá el futuro de mañana. Cuando dice aquí el Evangelio, no lleven oro, ni plata, ni dinero en sus bolsillos, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Bueno, está siendo llamado a una plena y absoluta confianza en Dios. Claro, o sea, tenemos que entenderlo en sentido figurado, de que en aquella época yo creo que a estas alturas nosotros ya hemos entendido que en los tiempos bíblicos no son muy diferentes a los nuestros. En los tiempos bíblicos había salteadores, había ladrones, sí había. Acuérdense que había rutas por donde se llevaba mercancías y esas rutas eran acechadas por los ladrones. Yo creo que cuando Roma prácticamente se adueñó del mundo en aquella época, fueron grandes constructores, hicieron muchos caminos, lo que hoy llamamos calzadas. Y bueno, por todas esas calzadas por donde transitaban las personas, era muy común que hubiera ladrones, salteadores. Y por lo tanto, había esa necesidad de llevar un bastón, por lo menos para defenderse. O si cruzamos por algún desierto, alguna fiera que nos podamos encontrar, también para eso era el bastón. Entonces, no es que se esté haciendo un llamado a no tener lo necesario para defendernos. O sea, aquí el autor sagrado está tratando de dejar en claro una cosa: la confianza en Dios tiene que ser absoluta. Ahora, ¿por qué dice porque el que trabaja merece su sustento? Se supone que aquellos misioneros itinerantes, su paga estaba precisamente
en la acogida que le daba a la gente, en el hospedaje que le daba a la gente. Entonces, no se está invitando a que se haga un negocio personal de la evangelización, por supuesto que no, sino que se lleve el mensaje gratis, porque gratis lo recibiste, gratis tienes que darlo, y la recompensa que vas a tener pues es el mismo hospedaje que te está dando la gente. Más adelante dice, cuando entren en un pueblo, busquen alguna persona respetable, quédense ahí hasta que se vayan, saluden al entrar en una casa, y si esta casa es digna, que la paz permanezca en ella, y si no, vuelva a ustedes. Cuando alguien no los reciba ni escuche sus palabras, al salir de esa ciudad, sacúdanse el polvo de los pies. Es decir, es una acción simbólica de seguir adelante. Esa comunidad no es digna, esa comunidad no acepta el mensaje de Jesús, entonces no hay más que hacer por ellos. Ya se llevó el mensaje, listo. Y lo por último, en el versículo 15 viene una sentencia. Les aseguro que el día del juicio será más soportable para Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Es decir, en esta primera parte del envío, pues nos vamos a quedar con lo siguiente. Se nos invita, interpretando pues este pasaje evangélico, a seguir adelante en esa misión evangelizadora que cada uno de nosotros tenemos. No es tarea única y exclusiva ni del Papa, ni del obispo, ni del sacerdote. Es una tarea general. Todos somos iglesia. Pero, claro, como todos somos iglesia, hemos de entender que no va a ser fácil, no va a ser sencillo, y menos en este mundo que se convulsiona a sí mismo, que nos ha tocado vivir. Pero prestar absoluta confianza a Dios, cumplamos con nuestro trabajo y lo demás se lo vamos a dejar al Señor. Yo mismo se los puedo decir por experiencia. Yo he servido en muchas comunidades, algunas han hecho caso, otras no han hecho caso, pero a fin de cuentas todo lo demás Dios se encargará. Lo peor que podríamos hacer es quedarnos cruzados de brazos. Bien, pues hasta aquí le dejamos a esta clase del Evangelio de Mateo. La próxima semana continuamos con Historia de la Salvación y también el Evangelio de San Mateo. Muchísimas gracias.